Está conformado por Jesús Sereno, Milady Márquez, Rafael Gasperi, Ariyudi Ruiz y mi persona Génesis Valderrama. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el desarrollo del debate. En el artículo 344 del COP, el día y hora fijados, el juez profesional se constituirá en el lugar señalado para la audiencia y, de ser el caso, tomará juramento a los escabinos. El alguacil anunciará el acto que se va a realizar y el órgano que lo llevará a cabo seguidamente invitará a los presentes a ponerse de pie y anunciará la entrada del juez del que han vencido el tribunal. Los integrantes del tribunal toman asiento en su estrado, lo mismo para el tribunal unipersonal, y se invitan a los presentes. Si el tribunal es tribunal mixto, tomará juramento a los escabinos, con lo cual quedarán legalmente cualificados como jueces de la República. Entramos así al desarrollo del debate. El ambiente físico estará dispuesto y, dependiendo de la naturaleza del debate, habrá o no público, o por cuanto el artículo 333 del COP nos señala las excepciones al principio de publicidad, las cuales fueron comentadas anteriormente. Presidiendo la sala, el estrado, se encuentran los jueces del tribunal o el juez único, en el caso de que sea unipersonal. Encontramos igualmente el sector reservado para las partes y quienes comparezcan como testigos, intérpretes o expertos. En el sector opuesto, frente al estrado, a mano derecha se colocan el acusado o acusadas y su defensor y defensores. A la izquierda, la representación del Ministerio Público y el querellante, si lo hubiere. Frente al estrado y detrás del Ministerio Público y la defensa y el acusado, se encuentra el público. En un lado estratégico de la sala, el alguacil, quien es el que vela por la seguridad del juicio, y frente a este la silla donde se sentará el acusado al momento de rendir declaración. El acusado deberá permanecer siempre al lado de su defensor e incluso podrá hablar con él sin que ello constituya causa de suspensión de la audiencia. Para ello se le buscará a su lado, excepto cuando vaya a rendir declaración. En el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes. Previamente, el secretario del tribunal debe haber comprobado la efectiva presencia de todos los que deben concurrir y que han sido citados para el juicio: el acusado, el defensor, Ministerio Público, víctima, testigos, peritos, intérpretes. Como el idioma oficial es el castellano, todos los actos del proceso deben ser efectuados en ese idioma bajo la pena de nulidad en el artículo 167 del COP. En consecuencia, si el acusado no denomina o no conoce el idioma, será asistido por uno o más intérpretes. La apertura del debate. El día y hora fijados en el lugar señalado para que tenga lugar la celebración del juicio oral y público, se constituirá el tribunal. Después de verificar la presencia de las partes, expertos, intérpretes o testigos que deban intervenir, eso en ese momento el que debe tomarse como comienzo del juicio, por cuanto es el primer acto que se oraliza, aun cuando la cabeza del juicio y lo que da forma es el requerimiento del fiscal. Convocatoria. El lapso para la convocatoria a la celebración de la audiencia del juicio. El juez o jueza señalará la fecha para la celebración de la audiencia del juicio, que deberá tener lugar no antes de 10 días ni después de 15 días hábiles, desde la recepción de las actuaciones, y ordenará la citación de todos los que deban concurrir. Artículo 325 del COP. La prueba en el juicio oral. En el artículo 326 del COP, las partes podrán proponer nuevas pruebas acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Y en el artículo 336 del COP, después de la declaración del acusado o acusada, el juez procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario alterarlo. El orden de recepción diseñado a través de la cronología es la siguiente: expertos, testigos, otros medios de prueba y nuevas pruebas. El artículo 358 del COP hace referencia, entre otros, a los documentos o pruebas documentales, informes, grabaciones, medios audiovisuales, entre otros. De acuerdo con todas las partes, prescindir de la lectura íntegra de documentos e informes escritos o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenando la lectura y la reproducción parcial. Dirección del debate. El artículo 341 del COP dispone que el juez presidente dirigirá el debate, ordenará la práctica de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, moderará la discusión, resolverá los incidentes y demás solicitudes, y pedirá que las alegaciones se desvíen hacia aspectos o inadmisibles o impertinentes. Limitará el tiempo del uso de la palabra a quienes intervengan durante el juicio, fijando límites máximos igualatorios para todas las partes, y en general ejercer las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate. El legislador le confiere al presidente del tribunal o juez profesional la dirección del debate con la finalidad de ordenar su desarrollo, para que cumpla con su objetivo, y por ello tiene la facultad de dictar todas las providencias del mero trámite que conciernan a su función, y ante las cuales las partes podrán oponer el recurso de la revocación, el cual deberá el juez pronunciarse en el acto. Estas funciones comienzan con las verificaciones personales de la adecuación ambiental para
poder celebrar el debate y a partir del inicio con las relaciones propias de su desarrollo. La función de dirección comprende toda la actividad dirigida a la regularidad del debate, por cuanto inclusive tiene la facultad para ordenar la detención del autor en caso de que se cometa un delito en audiencia. Declaración y facultades del imputado. Estas declaraciones las encontramos contenidas en el artículo 347 del COP y por cuanto estamos ya en presencia de un acusado, el legislador debería haber señalado acusado y no imputado. En todos los artículos referidos en el juicio oral, esto a fin del artículo 124 del COP, y el cual establece que el imputado adquiere la calidad de acusado luego de dictarse el auto de apertura a juicio. De realizarse el juicio sin que se oponga ninguna cuestión previa, el paso siguiente es recibir la declaración del acusado. En consecuencia, el juez o tribunal se dirige al acusado y le comunica que debe identificarse y que se desea prestar declaración. El legislador impone que una vez que las partes hayan realizado sus exposiciones, el juez o tribunal recibirá la declaración del acusado con las formalidades que establece el artículo 347 del COP. El tribunal deberá cumplir con una serie de requisitos y para ello solicitará la información del acusado que se identifique y se le impondrá del precepto constitucional que lo examine declarar y en caso de consentir la prestación de declaración que no debe ser bajo juramento. Le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye. El 125 ordinal 1 del COP se le advierte que puede obtenerse de su declarar sin que su silencio le perjudique y que el debate continuará aunque no declare. Puede manifestar libremente todo cuanto tenga por conveniente sobre la acusación, que podrá ser interrogado posteriormente. Debe ser interrogado por el Ministerio Público, el querellante, el defensor y el tribunal en ese mismo orden. Podrá obtenerse de declarar total o parcialmente. Además de los requisitos que debe cumplir el tribunal al dirigirse al acusado, este tiene una serie de facultades ordenadas por el artículo 349 del COP, las cuales son las siguientes. Le hará saber que el curso del debate podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes. Le dirá que incluso si antes se hubiese obtenido declarar, podrá hacerlo en cualquier momento, siempre que se refiere al objeto del debate. Deberá hacerle saber que le colocará al lado de su defensor y que podrá hablar con él en todo momento. Lo instituirá que no podrá hablar con su defensor cuando esté prestando su declaración o antes de responder las preguntas que le formulen. El juez le preguntará si desea declarar, ella para oírlo de viva voz o se abstendrá a hacerlo. En caso de no declarar en esa oportunidad, podrá hacerlo cuando lo desee y hará contar su declaración con sus propias palabras. Tanto el fiscal como el defensor podrá dirigir al acusado las preguntas que consideren pertinentes y las respuestas de estas deben ser dadas verbalmente. Los derechos de la víctima: si está presente la víctima y desea exponer, se le dará la palabra, aunque no haya presentado querella, quien podrá permanecer en la sala de audiencia todo el juicio, siempre previa acreditación de su identidad y de su cualidad como tal. Por último, una vez finalizados los alegatos de todas las partes, el juez presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar como última oportunidad que tiene para libremente todo cuando quiera. Siempre que se requiera al objetivo del debate, si desea declarar, se le colocará en el lugar indicado y el tribunal o ministerio público podrá formularles nuevas preguntas. Esto véase también del artículo 128 al 123 del COP. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Enrique Sereno. En esta oportunidad voy a hablar sobre la ampliación de la acusación, la recepción de las pruebas, la discusión final y el cierre del debate. La ampliación de la acusación solo se puede versar sobre un acto constitutivo del delito continuado, que es el objeto procesal, o sobre una circunstancia que califique el hecho delictuoso imputable. En el debate el fiscal puede ampliar su requerimiento cuando de la instrucción o del debate resulte la continuación del delito atribuido a unas circunstancias agravantes que no mencionadas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión. Cabe destacar que la ampliación se puede realizar en cualquier momento del debate y tiende a impedir que la sentencia atribuya hechos no contenidos en aquel. Entre tales actos se debe existir en virtud el derecho a la defensa o una correlación adjetiva. Durante el juicio, el fiscal o el querellante pueden solicitar ampliar la acusación, pero para que esto suceda deben darse dos consideraciones exactamente, que sería: uno, que se trate de unos hechos o circunstancias nuevas que no hayan sido mencionadas en la acusación, o dos, que de esas circunstancias o esos hechos nuevos modifiquen la tipificación de la pena. En la recepción de las pruebas, el juez procederá a recibir pruebas luego de la declaración del acusado. Estas las debe recibir en un orden ya determinado, y las cuales el cual puede ser alterado por sí mismo de ser necesario. En el caso de nuevas pruebas,
puede el caso de que suceda que durante la audiencia existan nuevas circunstancias que deban de ser esclarecidas. Entonces el tribunal de oficio o por petición de las partes requiere de la recepción de nuevas pruebas. En la discusión fiscal o el cierre del debate, una vez terminada la recepción de las pruebas, el juez le concederá la palabra al fiscal, al querellante y al defensor para que estos expongan sus conclusiones, cumpliendo con todas las formalidades requeridas, ¿verdad? No, cabe destacar que no puede leer ningún documento escrito a menos que sea una cita textual de doctrinas o de jurisprudencia. En el caso de que hayan intervenido dos o más fiscales, querellantes o defensores, todos tendrán el derecho a la palabra, pero evitando las repeticiones, ¿verdad? Luego de ser expuestas las conclusiones, se le otorgará al fiscal, al querellante y al defensor la posibilidad de réplica, referirse solamente a las conclusiones que fueron formuladas y que no fueron discutidas, que anteriormente no fueron discutidas, ¿verdad? El juez impedirá que cualquier divagación, repetición o interrupción en el caso del manifiesto del abuso de la palabra se le llamará la atención al orador, y si éste persiste, pues se le puede limitar el tiempo del alegato, teniendo siempre en cuenta la naturaleza de los hechos en el examen. Pues esto depende de las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. En el caso de que la víctima esté presente y desee exponer, se le dará la palabra, y aunque no haya presentado una querella. Finalmente, el juez le preguntará al acusado o al defensor si tienen algo que manifestar, y de que si no hay más nada que manifestar, se declarará cerrado el debate. Después de declarado cerrado el debate, el juez se retirará de la sala a elaborar la sentencia, y posteriormente convocará en el mismo día a las partes para interponerlo sobre la disposición del fallo. Es todo, muchas gracias. Mi nombre es Milady Márquez. En esta oportunidad desarrollaré lo concerniente a lo que es la sentencia. La sentencia es una resolución emitida por parte de un juez o un juzgado a quien se le ha encargado la evaluación correspondiente de un caso determinado. Es importante aclarar que una sentencia no queda firme o definitiva hasta que sea evaluada posteriormente a la realización de la audiencia, para que pueda cumplir con cada uno de los parámetros que establecen los procedimientos aplicables. Asimismo, este tipo de sentencia puede absolver o puede condenar al acusado. Si es de manera negativa, cuya condena es realizada en dicha sentencia, se procede a lo que es la emisión de cierta cantidad de tiempo que debe cumplir el acusado de manera recluida, dependiendo de los delitos cometidos. Asimismo, la sentencia cumple con ciertos parámetros, como lo es el encabezamiento, la fase considerativa y la fase resolutiva. El encabezamiento lleva lo que es la ciudad, la fecha y la hora en la que dicha sentencia fue realizada, así como los datos personales de la víctima, del acusado y de los defensores que poseen, así como la dirección domiciliaria. Lo que es la parte considerativa, se evalúa o se plasma lo que son los hechos emitidos en las audiencias correspondientes, tanto por parte del acusado como por parte del juzgado y del tribunal. Lo que es la fase resolutiva es en la parte final, donde la misma se plasma la decisión que emite el juez posterior a la evaluación de las pruebas y las evidencias evacuadas en el proceso. Cabe resaltar que la redacción de estas sentencias le corresponde al juez. La misma, en la parte inferior final de la sentencia, se plasma lo que son su nombre completo, tanto la firma como el sello húmedo del tribunal donde se desarrolló las audiencias. Posterior a eso, se procede a publicar dicha sentencia mediante una lectura en una audiencia, ya sea preliminar o de enjuiciamiento, dependiendo de la fase preparatoria en la que se esté el proceso. Y también existe la otra manera de notificar a cada una de las partes, que es mediante boletas de notificación que son emitidas a sus lugares de residencia. Esto ha sido todo, muchísimas gracias. Soy Rafael Gasperi, y en esta oportunidad pondré acerca de la disolución del jurado, la sentencia y otros temas que tocaré a continuación. La disolución del jurado. La causa principal es la lectura del veredicto tras la celebración del juicio oral, en cuyo caso cesará de sus funciones. Pero la ley contempla una serie de supuestos de disolución anticipada del jurado, las cuales son: la disolución por inexistencia de la prueba de las partes. Disolución del jurado por conformidad de las partes. En este precepto exige que sea aceptada por todas las partes. La sentencia. Acto jurídico procesal que dirime de un conflicto, reconoce, declara o extingue la situación jurídica. La exhaustiva. Consiste que la sentencia debe pronunciarse sobre todos los alegatos traídos por las partes en el proceso. La motivación. El artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o autos fundados bajo pena de nulidad salvo los autos de mera sustanciación. La presunción de inocencia o principio in dubio pro reo. El derecho penal indica que si el juez o tribunal tienen dudas sobre la culpabilidad del acusado, tras valorar las pruebas disponibles, la sentencia o decisión judicial debe favorecer al acusado. La congruencia. Se entiende por congruencia el principio normativo que delimita el contenido y el alcance de las resoluciones jurídicas. Continuando con las intervenciones de cada uno de mis compañeros, me corresponde hablar sobre los efectos de la sentencia. Estos efectos de las sentencias constitucionales varían según el proceso y el procedimiento constitucional, en los cuales aquellos que se dictan en consecuencia del tema en torno que sea más complejo de la justicia. Se habla de que es una justicia constitucionalidad mixta en nuestro país en virtud pues que se desarrolla el proceso y los procedimientos constitucionales que se desarrollan no solo en la jurisdicción constitucional, sino también que influye tanto en la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción contencioso administrativa, mediante los cuales los particulares pueden llegar a demandar al control judicial de la constitucionalidad de los actos de los actos del Estado. Significa entonces que una vez que se realice la sentencia, la persona puede acudir a otras instancias superiores para que puedan, en este caso, realizar algún proceso que ellos consideren. Por otro lado, tenemos lo que es la cosa juzgada penal. En cuanto un tribunal declara un juicio que ha quedado definitivamente firme o resuelto, lo que significa es que impide de esta manera que pueda interponerse nuevamente una demanda. Sin embargo, el recurso es sobre el mismo caso. Un ejemplo de ello tenemos, luego de dictada la sentencia, no se apela, ¿sí? Allí es cuando nosotros podemos decir que opera la cosa juzgada. En ese mismo orden de ideas encontramos lo que es el principio non bis in idem. Esto es un derecho fundamental o se deriva de lo que es la acción penal, ¿sí? No es más que un sujeto que no podrá, lo que quiere decir es que un sujeto no podrá ser sancionado dos veces por el mismo hecho, ¿sí? Tiene la finalidad de proteger a los ciudadanos de no ser juzgados o penalizados por la misma causa o por el mismo hecho punible. Este principio tiene dos dimensiones, una de ellas es material y la otra es procesal. Está directamente relacionado con los principios de legalidad y proporcionalidad. Por último tenemos lo que es las identidades que han de concurrir para apreciar la cosa juzgada. A lo largo de este proceso se puede decir que la sala de lo penal del Tribunal Supremo, en sentencia 6 de octubre del año 2017, declara o queda una sentencia firme donde el derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por el mismo hecho. Entonces tiene o guarda relación con lo que se había dicho anteriormente, que es el principio non bis in idem, ¿sí? Que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. ¿Sí? Tenemos también que ha sido reconocida a lo largo o en otros países y que han habido pactos internacionales de derechos civiles en donde pues permiten que si una persona en otro país fue juzgada por un hecho punible, no sea juzgado por el mismo hecho en otro país. Para finalizar, tenemos una reflexión que dice: el día en que se reivindiquen las obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas con el mismo entusiasmo, los derechos habremos llegado a una sociedad mucho más justa. Muchísimas gracias por su atención.